Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente Fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461-143-44-59, 461-143-44-59. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas casas. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Me escuchas en este 22 de enero del año 2026. Comenzamos con información. Desde el Foro Económico Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronto comenzará a atacar a los cárteles de la droga a través de tierra. Dijo que atacarlos por agua era más complicado, pero que lo más fácil es atacarlos por tierra. Tal noticia, como era de esperarse, mantiene en una absoluta negación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en reiteradas ocasiones que no hay ninguna posibilidad de un ataque. Bueno, pues ahora también se está desmintiendo lo que había dicho Claudia Sheinbaum sobre el avión Hércules C-130 que aterrizó en el aeropuerto de Toluca en esta semana. Había dicho que era un vuelo que era para capacitación, que no había ningún interés, pero la ruta por la cual se llevan a 37 peligrosos criminales a los Estados Unidos, entre ellos uno muy importante, vamos ahorita a comentarlo, se los llevan precisamente por el aeropuerto de Toluca, lo que ha dado pie a pensar que fue precisamente esa la ruta que vinieron a preparar los militares estadounidenses que arribaron al país sin la aprobación por parte del Senado de la República. Según la presidenta Sheinbaum, dice que les había dado una autorización desde el mes de octubre. Y es interesante escuchar el fatalismo de los ponentes en el Foro Económico Mundial, quienes parece que añoraban pues una realidad realmente violenta, realmente una realidad en la que los peores criminales pues han sido completamente impunes a la justicia, a las autoridades. Tanto la Organización de las Naciones Unidas como Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otros personajes, retratan como si estuviéramos viviendo en una catástrofe mundial. También el gobernador de California, Gavin Newsom. Antes del presidente Donald Trump había terribles conflictos internacionales, había problemas aquí, problemas allá, masacres de cristianos, y eso parecía no preocuparles. Ellos decían que en tanto se mantuviera el antiguo orden impuesto tras la Segunda Guerra Mundial por las potencias triunfantes, que no fue Estados Unidos, que no fue Francia, que no fue Inglaterra, no fueron los pueblos los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, fue el comunismo internacional. Recordemos que Roosevelt
le da la posibilidad a Stalin de apoderarse de más de la mitad del mundo. Parece ser que fue uno de los enormes pactos en este conflicto. Estados Unidos obviamente que mantiene una hegemonía, pero no gobierna precisamente el pueblo estadounidense, sino los intereses de la élite que hoy se queja de que el orden impuesto en 1945 al presente se está perdiendo, se ha perdido. Obviamente no con esas palabras. Todos estos personajes pertenecen al círculo de la banca Rothschild. Tres de sus políticos más importantes en el Foro Económico Mundial lamentan el fin del orden mundial de la Segunda Guerra Mundial o post de la Segunda Guerra Mundial. No mencionan obviamente ya la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue la caída de los grandes imperios. No tendría tampoco tanta importancia si nos ponemos a considerar que la mayoría de los gobernantes estaban ya, aunque fueran monarcas, estaban fuertemente influidos por sus intereses. Por ejemplo, Matt Kearney, primer ministro de Canadá, convertido en primer ministro cuando antes era miembro del Banco de Londres, es decir, aquel banco que está controlado por los intereses de la dinastía Rothschild, abominó exageradamente que con Donald Trump ya no es un mundo de leyes, que ahora es un mundo en el que la economía se utiliza para amenazar. Entonces, bueno, pues para él era muy legal un mundo en el que fluían barcos y submarinos con toneladas de drogas a los Estados Unidos de Norteamérica. A él le gustaba eso. Luego tenemos también la posición del gobernador Gavin Newsom de California, demócrata, que se imagina que está llamando a millones de personas a una convocatoria de revueltas violentas contra el presidente Donald Trump. Llamó a hacer la unidad popular contra el enemigo Donald Trump, enemigo de él, ¿no? Me recuerda mucho también a Nicolás Maduro, que hace poquito, el mes pasado, estaba convocando a manifestaciones obreras para que supuestamente lo defendieran a nivel mundial. Y también tenemos la posición más extraña de Emmanuel Macron, que podemos decir que es como un Claudia Sheinbaum, pero francés. ¿Por qué digo esto? Pues porque él llamó a defender a los matones, a los asesinos. La página oficial del Foro Económico Mundial lo traduce como los abusadores, cuando no, él dijo defender los matones. Quien lo tradujo bien fue la cadena de televisión alemana Deutsche Welle, lo tradujo perfectamente bien. Emmanuel Macron dice que la visión de Rothschild, él fue funcionario de Rothschild, no me invento nada, esto no es teoría de la conspiración, dijo que prefieren la ciencia a las teorías de la conspiración. Recordemos que Macron fue el que dijo que quería joderle la vida a todos aquellos que no se hubiesen vacunado. ¿Con qué? Bueno, pues con represión policial. Emmanuel Macron, pues también formado, por cierto, en un colegio jesuita en el cual comenzó desde menor a sostener relaciones con una mujer de 39 años, que ahora es su esposa, nos da una idea de la ideología que persigue Emmanuel Macron. Bueno, pues es un personaje que dijo que estaba del lado de los matones porque era mejor tolerar a los matones o proteger a los matones, supongo que refiriéndose a Maduro y a los criminales de la droga que ha hecho volar en pedazos en aguas internacionales las fuerzas de Estados Unidos para frenar la droga traficada por el cártel Tren de Aragua. Pues Emmanuel Macron volvió a reiterar lo que ya nos dijo aquí en México con Claudia Sheinbaum, que prefiere proteger eso, a los matones, a violar la soberanía nacional de otros pueblos. O sea, si el crimen es soberano, pues para él todo bien. Que prefiere eso a no perturbar la paz mundial. Que él está por no perturbar la paz mundial. Si hay impunes criminales, dudo mucho que haya mucha paz mundial. Como obviamente me he indignado parte de los comentarios del dictador Macron, del dictador Rothschild, que recordemos que primero fue funcionario de Rothschild & Cia
y posteriormente fue asesor del presidente masón del Gran Oriente de Francia, François Hollande, pues tenemos aquí que Macron pues es un Claudia Sheinbaum, y por eso esto explica por qué, por ejemplo, en Marsella, que es un puerto de Francia, se dan ataques con cuerno de chivo a plena luz del día en que se ejecutan personas. Esto no sale en la prensa internacional porque los medios únicamente retratan pues como narco a México, a Latinoamérica, países y gobiernos que no tienen el suficiente poder como para censurar la prensa internacional, o que saben perfectamente que pues los mexicanos no suelen ocupar posiciones de poder en el mundo y no pueden quejarse o imponer sanciones por retratar a México como lo que es, pues un narcoestado, ¿no? Pero también la Marsella y varias partes de Francia están controladas por pandillas criminales que incluso rivalizan en su brutalidad, la mafia albanesa, con la brutalidad del cártel de Sinaloa. No en vano, varios comunicadores, periodistas desafiantes en Francia, han dicho que la Marsella se está mexicanizando. Y todo eso es consecuencia de la inmensa corrupción de Emmanuel Macron, que es un agente de la banca Rothschild, un proponente de la Agenda 2030, un fanático del cambio climático, y todo este discurso pues obviamente que debe de pues irritarte si eres defensor de tus derechos y libertades, de lo que amas, porque es uno de los grandes opresores del mundo como Claudia Sheinbaum. La ONU, por su parte, ya lo habíamos dicho en programas anteriores, dice que el mundo está atravesando por un caos mundial. Antes le parecía pacífico todas las guerras que ocasionó Biden, toda la corrupción que protegía. Les gustaba cuando estaban los demócratas, no están los demócratas, entonces les parece que es algo terrible. Vamos a ver precisamente la traducción que hizo pues esta agencia de noticias, que es la Deutsche Welle. Vamos a ver qué es lo que dijo Macron. In this context, I want to exclude two approaches. We do believe that we need more growth, we need more stability in this world, but we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. And the Europeans are the only one not to protect their own companies. G7 will be to build this framework of cooperation. In this context, I want to exclude two approaches. We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. Pues ahí lo tienen. Habla de defender al crimen organizado, porque él considera que un mundo en el que reina el crimen organizado pues constituye lo que se llamaría la paz mundial, según él, el orden que se impuso al mundo a partir de 1945. Por cierto, últimamente veo muchos comunicadores y personas con ojos afectados. ¿No será que en secreto realizan algunas cosas que son un poco peligrosas o poco higiénicas? No es muy normal que te dé una infección así en el ojo, ¿eh? Le dio una infección muy similar al dictador Andrés Manuel López Obrador, por ahí algunos comunicadores y unos comunicadores del régimen, por cierto, y también a Emmanuel Macron. ¿O alguien por ahí le habrá dado un golpe? Bueno, y aunque el presidente Donald Trump fue muy cortés en su discurso, refiriéndose a que Emmanuel Macron va a tener que pagar cuando Estados Unidos elimine los subsidios a los medicamentos, porque ha revelado Donald Trump muchos secretos de corrupción. Resulta ser que también el cártel farmacéutico, por cada medicina que vendiera en Europa, estaba subsidiada con dólares estadounidenses. Al menos eso es lo que yo entendí de su exposición en el Foro Económico Mundial, y le dijo a Macron que va a tener que elevar a $130
el precio de los medicamentos, que ya se acabó esta serie de extorsiones, de saqueos que hacía pues la industria farmacéutica, la mafia farmacéutica, a bolsillo de los Estados Unidos de Norteamérica. Un subsidio que se estaba dando a países que ni siquiera son, o sea, no es Estados Unidos, se estaba cobrando en dólares estadounidenses, y el presidente Donald Trump dice que esto ha llegado a su fin, que Emmanuel Macron le suplicaba que no lo hiciera, que no acabara con este subsidio, pero era irremediable, que se tenía que hacer de ese modo. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461 143 44 59 461 143 4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas casas. Vamos con efemérides en este 22 de enero de 2026. En el año 2006, hace justamente 20 años, en Bolivia, el productor de coca y fingido indígena, porque ni siquiera hablaba ningún dialecto indígena, estudió toda su vida en el extranjero, Evo Morales asume la presidencia del país, apoyado por el narcochavismo en la región. Recordemos que Evo Morales pues hará varios fraudes electorales, se seguirá reeligiendo al menos hasta el año 2019. Dinero de sustancias ilícitas se estuvo triangulando a través de los bancos de México también al Partido Socialista, al Partido Comunista financiado por Irán en España, Podemos de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, por cierto, está recibiendo 2.5 millones de pesos desviados por la presidenta Claudia Sheinbaum en la actualidad. O sea que el problema viene de hace 20 años, sí se fue degradando la vida en toda Iberoamérica. Hoy, afortunadamente, a pesar de los chantajes de mafias sindicalistas, pues ya no está Evo Morales en el poder, ni Esteban Arce, que por cierto fue detenido. Siguiente efeméride, 1996. Pues bueno, en México la televisora TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, que no es precisamente televisora educativa, por primera vez emite el programa de espectáculos Ventaneando, muy referente en todo el país, en toda Iberoamérica, de la paparazzi Pati Chapoy. Su programa en realidad no es un programa sin filtros, hay que decirlo que tiene muchos controles o ha tenido muchos controles. Pero se ha caracterizado por de vez en cuando tener alguna primicia, ¿no? Sabemos que hablar de cosas, por ejemplo, de alguna estrella que tiene por ahí algún asunto con políticos, pues ahí no sale. Hay otros programas que ahora en YouTube sí te cuentan, ¿no? De los amoríos de actrices y de actores, incluso con otros hombres, que ha ocurrido en el medio del espectáculo. Siguiente efeméride, 1980, en la Unión Soviética, el disidente científico soviético, es parte del autoritarismo del comunismo, Andrei Sájarov es desterrado a la ciudad de Gorki. Año de 1561 nace Francis Bacon, filósofo, pensador, pero masón Rosacruz, abogado y escritor inglés. Año de 1572, nace el poeta británico, secretamente católico, John Donne.
bueno, pues él vivió en un periodo en el que su hermano, que era creo que sacerdote jesuita, fue asesinado por órdenes de la reina protestante Elizabeth II de Inglaterra, perdón, Elizabeth I de Inglaterra, que se rodeaba de practicantes de brujería. Año de 1552. Nace el pirata Illuminati, Walter Raleigh, que por cierto ahí en Carolina del Norte, Carolina del Sur, hay una ciudad con su nombre. Toda esa región fue poblada por ingleses Illuminati. Bueno, pues él se dedicará a precisamente difundir el vicio del consumo de tabaco. Él tendrá este negocio, esta planta que se utilizaba de forma ritual por los antiguos pueblos indígenas de América, no solamente de Estados Unidos, sino también de más al sur, de lo que actualmente es México, de lo que actualmente es, pues México nada más sé, no sé de Sudamérica si consumían también el tabaco, se le daba un uso ritual. Y este vicio, pues rápidamente lo adquieren los más poderosos de Inglaterra. La reina primera se dice que también tenía parte de este vicio. Que en cierta forma, pues podemos decir que el tabaco es una droga, tiene nicotina, una droga autorizada. También enferma, también mata, pero lo hace a más largo plazo, a diferencia de otras sustancias, que al acelerar todos los procesos del cuerpo, pues consume más rápido al ser humano. Año de 1788 nace el poeta británico Lord Byron, quien abominaba y quien describió en su obra toda la corrupción de la sociedad masónica y protestante de Inglaterra. Inglaterra ya desde aquel entonces controlada por la mafia de los Rothschild. Lord Byron le dedica algunas líneas contra la corrupción de Rothschild y su impunidad. Año de 1891 nace en Italia Antonio Gramsci, pensador marxista extremista italiano. Año de 1900, que es uno de los personajes que hoy más se cita por parte de la nueva derecha como un referente de que pues la izquierda se propuso infiltrar pues todos los elementos culturales. Sin embargo, Gramsci se la ha exagerado. Realmente esta idea de acabar con la fe, de infiltrar la fe y convertirla en teología de la liberación, viene desde tiempos del satanista Carlos Marx, que por cierto es familia de pues los banqueros, de la dinastía de banqueros Rothschild, a través de la familia Baren-Cohen. Año de 1909 nace el seductor latino, el seductor hispano, Porfirio Rubirosa, quien fuera diplomático, militar, piloto de carreras, jugador de polo dominicano. Todo lo divertido, todo lo favorable lo tuvo este tipo. Quien fuera amante de Doris Duke, la zar mundial del tabaco, precisamente de ahí de Carolina del Norte, que secretamente ha sido la mujer más rica de la historia. Esta señora, pues no sabemos si tendría algún problema mental o tal vez la atormentaba algo que no era perceptible para todos nosotros, pero ella siempre estaba volando. Tenía un enorme avión que parecía por dentro una casa y volaba de Estados Unidos a otras partes del mundo constantemente. Le gustaba un poco la arquitectura maometana o árabe y mandó a hacer varias casas, una casa en particular con toda esa arquitectura que ciertamente es... bueno, para mi gusto, con todos esos arcos, con todas esas cosas, pues es una arquitectura que hay que reconocerle a los pueblos, al pueblo árabe, que tiene mucho de lujo, vamos a decir, de detalle. Dejaron también algunas construcciones en España tras la expulsión maometana por parte de los reyes católicos, y vemos también construcciones de una arquitectura al menos muy extravagante. Porfirio Rubirosa, pues se dice que era un personaje
es el personaje en el que realmente se inspira la creación del personaje James Bond. Se supone que llegó a ser un agente de muy alto grado, al punto de que agencias de inteligencia como la CIA de los Estados Unidos le tenían miedo. El final de este personaje es que pierde la vida corriendo su Ferrari, aunque algunos creen que pudo haber sido privado de la vida. Era sobre todo el periodo de tiempo en el que se realizaban mucho los atentados. Muy particularmente era ese periodo de tiempo. Pues bueno, estas fueron las efemérides de este 22 de enero. Bueno, y ahora nos pasamos con portadas. Nos pasamos con las portadas de periódicos de circulación nacional. Pues la prensa otra vez intenta maltratar a Donald Trump, pese a sus llamados a que ya se comporten bien, a que ya hagan periodismo serio, a que reporten las cosas como son, que es lo único que se le pide a la prensa. Pues aquí Reforma, que aborrece a Donald Trump, pero también aborrecen a Ricardo Salinas Pliego, luego favorecen a Claudia Sheinbaum con unas encuestas bien falsas. Pues dice, tras amenazas a Europa en Davos, Suiza, Trump se suaviza, golpea, insulta y soba con freno a aranceles, ofende a Kearney, critica a Macron y a la OTAN, pero al final cede, no ha dicho nada de ceder. Yo creo que está mal informado el staff del periódico Reforma. Y pues es decepcionante para mí que un periódico de estas características, que a veces tiene tan buenos integrantes, pues haga esta clase de cosas. Una portada realmente deprimente, no digna de un periódico de circulación nacional. Dice que Trump ofende, no presenta cómo han ofendido a Estados Unidos, incluso Suiza. Por eso les impuso aranceles al 30%. Donald Trump comentó que los suizos venden sus hermosos relojes, dijo que son magníficos, pero se llevan todo el dinero y no pagan ningún impuesto, no aportan nada a la economía de los Estados Unidos. Descubrió también el presidente Donald Trump que en Minnesota hay un esquema de fraude por 19,000 millones de dólares. Es más, en vez de entrar en estas portadas tenebrosas que nos quitan mucho tiempo, nos vamos directamente a lo que dijo Trump en Davos, que es lo que finalmente va a regir el mundo y todo lo demás se eclipsa. Por cierto que también me ha sido muy notorio que hay pocas traducciones confiables de su discurso. Pero bueno, nosotros utilizamos los aranceles y tarifas de manera muy razonada y razonable. Pero veamos el caso de Minnesota. Hemos detectado varios miles de millones de dólares en fraude en Minnesota solamente y todavía quedan muchas cosas por descubrir. Vemos a personas que llegan a los aeropuertos con 10 céntimos en su bolsillo y se van a casa con millones. Eso no es posible. Conjuntamente con el Ministerio de la Justicia, el DOJ, también PAM y con Scott, pues nos vamos a reunir y vamos a hacer que esto sea nuestra prioridad. ¿Cierto, Scott? Estamos tratando de entender de dónde proviene ese dinero, ya que podría tratarse de 19,000 millones de dólares, para ser exacto. A ver, si pudiésemos eliminar 50% del fraude total, pues estaría muy bien. Y de esa manera pudiésemos apuntar a un presupuesto equilibrado. Ni siquiera tuviésemos que hablar de crecimiento. Así que tenemos varias opciones sobre la mesa y vamos a trabajar arduamente en pro de ello. Bueno, también Nos pasamos rápidamente en donde dice que Europa se está autodestruyendo con migración, con tonterías como las energías verdes. Resulta ser que tienen que gastar más por menos electricidad con esta tontería de las energías verdes, que han destruido su industria creyendo que eso es contaminante, en tanto que China utiliza petróleo para hacer las supuestas turbinas que son ecológicas. En serio, se han burlado pero horriblemente de los europeos, así como también en nuestro país, ¿no? Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador se han burlado terriblemente con unos trenes tercermundistas que ya nadie utiliza y lo presentaron como el gran avance del pueblo para el pueblo de México, y es un robo.
produciendo mucha menos energía de la energía eólica que en 2017. Es obvio que están haciendo un buen trabajo ahora, pero ¿qué han tenido que hacer antes de alcanzar estos objetivos? Pues los precios de la electricidad ahora están a 64% por encima. El Reino Unido produce un tercio del total de su energía que producía en 1995. Así que, además, están por encima del Mar del Norte, una de las más grandes reservas de energía de todo el mundo. Y esa es una de las razones por las cuales la energía ha alcanzado bajos niveles catastróficos con niveles de precio altísimos. Pensémoslo por un momento. Es algo increíble. No podemos decir que las energías ya se han agotado. No se han agotado. En el norte, en el Mar del Norte todavía quedan grandes yacimientos. Es increíble que nadie está explotando, nadie está extrayendo. Hay muchas empresas que están llevándose el 92% de los ingresos. Entonces las compañías petroleras no pueden hacerlo, ya no quieren hacerlo, porque tienen que pagar mucho por extraer. Yo quisiera que la Unión Europea pues estuviera bien, al igual que el Reino Unido, pero tienen que ayudarse a sí mismos. De hecho, los precios de la electricidad absorben 139%, o han subido 139%, a pesar de que hay turbinas eólicas en todas partes, cada vez más año tras año. Sin embargo, en el Reino Unido están perdiendo. Otra cosa que he estado notando es que mientras más dinero se pierde en un país, peor se comporta ese país. China, por ejemplo, ha construido o ha apostado, está construyendo para vender muchas turbinas eólicas, pero no hay ninguna granja de turbinas eólicas en China. No sé si ustedes las han visto, porque ellos venden esas turbinas para gente estúpida que la compra, pero ellos no las utilizan, sino que las venden a otras personas para que creen sus granjas de turbinas eólicas. Ellos no las van a utilizar, ellos están utilizando más que todo el carbón. China funciona con carbón, con gas y petróleo también, que bueno, que todavía no saben cómo situarse todavía en ese sentido. Y tienen una muy buena situación, siguen vendiendo turbinas eólicas y eso es una gran ganancia para ellos. Y allí sus resultados, que son muy buenos. Y bueno, el presidente es muy amigable conmigo y me dice que bueno, que van a seguir vendiendo esas turbinas eólicas a personas o a países que quieren seguir matando a sus aves, destruyendo sus paisajes. Esto que me dicen son los estúpidos que compran esas turbinas eólicas. Eso pues se ha traducido en migraciones o más problemas sociales, baja tasa de nacimiento, adversarios extranjeros que atacan al país y otros problemas. Los Estados Unidos quieren mucho a la gente de Europa. De hecho, yo vengo de Europa, yo vengo de Escocia y de Alemania. Casi 100% escocés por mi madre, casi 100% alemán por mi padre, y creemos mucho en los lazos que compartimos con Europa como una civilización. Quiero que sea una civilización propia. Es por eso que tenemos que centrarnos en el crecimiento económico y en problemas como la migración y el uso de la energía. Tenemos que consolidar el Occidente unido. Es lo que tienen que hacer los países de la Unión Europea. Tienen que sobrepasar de su propia cultura que han creado en los últimos años. Es terrible lo que están haciendo. Se están destruyendo y están destruyendo lugares muy bonitos en Europa. Queremos aliados fuertes. Queremos que Europa sea fuerte y seria. Y últimamente estos asuntos de seguridad nacional quizás parezcan asuntos que no sean muy actuales. Sin embargo, propician situaciones poco claras, que es la situación que se ha presentado con Groenlandia. ¿Quieren que hable de Groenlandia muy brevemente? Porque yo puedo detener mi discurso ahora, pero bueno, no he querido hablar de Groenlandia porque seguramente me iban a criticar. A ver, yo respeto altamente al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca, dicho sea de paso, pero todos los aliados de la OTAN tienen sus obligaciones, primero ser capaces de defender sus territorios, y ninguna nación está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, aparte de Estados Unidos, ya que somos una gran potencia, y eso es lo que la gente no entienden. Miren lo que ha sucedido con Venezuela. Miren lo que ha sucedido también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó por ante Alemania, luego de tantas horas de lucha, y no han podido defenderse ni a sí mismos ni a Groenlandia. Entonces los Estados Unidos ahora se sienten obligados, sentimos esa obligación de enviar nuestras propias fuerzas para poder proteger el territorio de Groenlandia. Y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene las capacidades de protegerse, ni Dinamarca tampoco. Ya hemos creado bases en Groenlandia para Dinamarca, las hemos construido por nosotros, para defender a Dinamarca. Sin embargo, Dinamarca, que es un país grande, muy bonito, pues es un trozo de hielo en el Atlántico Norte, pero nosotros hemos podido salvar a Groenlandia y hemos podido evitar que nuestros enemigos ganen territorio en nuestro hemisferio. Eso lo hemos hecho nosotros en Estados Unidos, y luego de la guerra que hemos ganado, y le hemos ganado con bombos y platillos, porque no estamos hablando actualmente a alemán o japonés, y eso es gracias a nosotros. Y hemos retornado Groenlandia a Dinamarca. Cuán estúpido de nuestra parte, pero lo hemos hecho. Y pues ahora se están comportando de una manera muy desagradecida con nosotros. Así que nuestro país actualmente y el mundo están afrontando grandes riesgos, aún mucho más que nunca, debido a misiles y armas de guerra que ni siquiera puedo imaginar. Porque de hecho existen armas que nadie conoce. Han podido lanzar distintos misiles de prueba y nunca los hemos podido ver. Muchos de nuestros aliados nos han dicho que han detectado misiles que no estaban en sus
sus repertorios. Y eso lo hemos podido ver incluso en todas partes, incluyendo Kurdistán. Y nadie entiende lo que ocurre. Esas defensas seguramente han sido construidas por Rusia o por China, y es por eso que culpan a los drones. Entonces, Groenlandia es un territorio casi completamente deshabitado y subdesarrollado. El hecho de defender ese territorio lo hace una ubicación clave y estratégica, tanto para los Estados Unidos como para Europa del Norte. Es un territorio que no era importante cuando lo hemos retornado a Dinamarca. No era tan importante ni para nosotros ni para ninguna otra región, y eso por muchas razones. Y bueno, y lo que ocurre es que ahora nos hemos dado cuenta de que existen muchas tierras raras, muchos minerales raros, bajo cientos de metros de hielo. Es por eso que Groenlandia ahora se ha convertido en un territorio sumamente estratégico para nosotros. Es una isla que está sin ninguna supervisión, pero que forma parte de Norteamérica, en nuestra frontera noreste. Es por eso que es un lugar crucial para la seguridad interna de los Estados Unidos, y que durante más de 100 años nos ha permitido defendernos de quienes quieren penetrar en nuestro hemisferio. Es por eso que hemos tenido éxito. Es por eso que la presidencia de Estados Unidos ha querido adquirir Groenlandia durante casi 200 años. ¿Qué lo hemos obtenido? Y hubiésemos tenido que quedarnos con ese territorio luego de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una historia de la que pocos hablan. Ahora se ha convertido en algo mucho más necesario que lo que era en aquel tiempo. En el año 2019 se ha anunciado que se iba a invertir en las defensas de Groenlandia. Sin embargo, el gobierno danés solamente ha invertido 1% de esa cifra anunciada. ¿Cómo pretenden entonces que respetemos a Dinamarca, un pueblo que queremos y amamos? Los Estados Unidos solo pueden proteger a esa gigantesca pieza de hielo, desarrollarla y hacer que funcione bien a favor de Europa y a favor de nosotros. Y es por esa razón que apunto hacia negociaciones inmediatas que finalicen en la adquisición de Groenlandia por parte de los Estados Unidos, al igual que hemos adquirido territorios a lo largo de nuestra historia, como lo han hecho otras naciones europeas. Bueno, pues tantas cosas que podemos aprender de esta intervención del presidente Trump en Foro de Davos. Solo la gente estúpida anda comprando turbinas eólicas, paneles solares hechos por China comunista. Ellos no utilizan ninguna de esas cosas porque son ineficientes, son ineficaces. Quizá en un futuro, cuando los mejoren, cuando sea algo que pueda realmente no solamente sustituir, sino incluso superar en el suministro energético que pueden dar, pues entonces a lo mejor sería ya considerable invertir en eso. En tanto no sirva para absolutamente nada, pues hay que hacerlo completamente a un lado. También dice una gran verdad, dice que los malos del mundo, las tiranías mahometanas, todo este bloque de la Internacional Socialista han estado fabricando armas que incluso son superiores al común de las defensas de las naciones o de los gobiernos legalmente constituidos. Así que llama a tener mucha precaución porque en tanto Europa, yo ya no sé si sea el primer mundo, ya no sé si sean potencias militares, yo creo que hoy en día si por ejemplo quisieran invadir un país, incluso como México, a lo mejor y ahí tienen un problema. Yo no creo que Dinamarca sea capaz de someter a un narcoestado como México. No creo que sean capaces de defender, por tanto, tampoco Groenlandia. Y es de vital importancia que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, que además pertenece al continente americano. Es nuestra, es parte de nuestra América. Es un bloque de hielo que había ganado Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. No nos acordábamos de eso. Ya revisando, es verdad lo que dice Trump. Y se lo regresaron a Dinamarca, siendo que, pues, por lo general, lo que se gana en una guerra debería de quedarse. Pero hay que acordarnos que en el viejo orden mundial, en el que impusieron las élites y le llamaban nuevo, pero es ahora el viejo orden, pues se había dicho que habría grandes derramamientos de sangre, habría grandes masacres, pero que las naciones nunca tendrían ningún beneficio. O sea, pueden haber guerras, pero nunca van a ganar nuevos territorios. Pueden haber conflictos internacionales, pero nunca van a obtener ningún beneficio. ¿Por qué? Porque la élite quería garantizar un status quo en el cual la muerte de tantas personas fuera algo inútil. También el presidente Trump aprovechó para decirle a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky que no sean estúpidos, porque lo que ellos están jugando, sus jueguitos de la guerra, están matando a muchas personas reales.
También aseguró el presidente Trump que si hubiera quedado Kamala Harris, pues hoy estaremos en la Tercera Guerra Mundial. Nunca hubiera procedido a invadir a Ucrania si yo hubiera estado en el poder en Estados Unidos. Si hubiera ganado Kamala, pues hubiera lanzado la Tercera Guerra Mundial, pero no hubiera ocurrido bajo mi mando. Sin embargo, si Kamala u algún demócrata hubiese sido electo, pues hubiese lanzado la Tercera Guerra Mundial o una situación mucho peor. A ver, una pregunta, señor presidente. Acá estamos de un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Hemos escuchado a miembros de su equipo que ya están trabajando en pro de ello. ¿Piensa usted que el acuerdo está próximo? Bueno, me hubiese gustado decir que sí, pero no, yo creo que ese va a ser un gran problema. Yo pensaba que todo esto se haría muy rápidamente al principio de mi mandato, pero en realidad son las Naciones Unidas que deberían trabajar, no soy yo quien debería hacer todo el trabajo, pero bueno, la idea es de salvar miles de millones de vidas, porque entre Ucrania y Rusia hay mucho odio, sobre todo entre Putin y el presidente Zelensky. La situación no es muy buena y con tanto odio no vamos a lograr ningún acuerdo, eso no es normal. Dicho esto, Rusia está dispuesta a un acuerdo, al igual que Ucrania, y vamos a tratar de lograrlo poco a poco. Steve, yo pienso que estamos razonablemente cerca de un acuerdo. Y bueno, ya lo hemos visto que Zelensky en la oficina oval no estaba contento cuando ha llegado y luego hemos recibido a Putin, pero Putin es siempre el que quiere más. Bueno, en resumen, es una situación desequilibrada y difícil de manejar. Nosotros vivimos tiempos difíciles. Lo que está ocurriendo en Ucrania y la frontera con Rusia, pues es horrible. Es una masacre, una guerra de drones que matan a miles de personas cada semana. Una guerra que hay que ponerle punto final. En resumen, me voy a reunir con el presidente Zelensky. Ahora, pues hemos llegado a un punto en el que podemos reunirnos y cerrar el trato. Pero si ellos no quieren reunirse conmigo, va a ser muy estúpido. Se lo digo a ambos y sé que no son estúpidos, pero si lo hacen, me van a ser considerados como estúpidos. Así que no quiero insultar a nadie, pero este trato hay que cerrarlo rápido porque hay mucha gente muriendo actualmente. Muchas gracias, señor presidente. Usted... Pero claro, el periódico Reforma no les va a hablar de esto. También un mensaje para el conductor de telereportaje, Emanuel Sivilla. Tengan mucho cuidado con este trepador, con este manipulador, Eduardo Verástegui, que va a seguir intentando destruir el voto de la oposición en favor del partido narcotraficante Morena. Eduardo Verástegui es un masón que asiste al estado de Utah con importantes miembros de la secta Mormón, que es una secta anticatólica, es una secta creada por el masón John Smith. Recordemos que en Utah fue asesinado Charlie Kirk precisamente por predicar las ideas de la nueva derecha. Es un estado que la verdad tiene algo muy tenebroso por tantos años de estar dominado por esta secta infame que son los mormones. No le abras la puerta a ningún mormón. Eduardo Verástegui también está totalmente sucio por sus nexos con el violador Antonio Berumen, productor musical, con Enrique Peña Nieto, con Ricky Martin, con esta secta mormón, pero sobre todo con el narcoempresario Carlos Slim, uno de los principales socios del partido Narcomorena. Yo he visto que en esa estación de radio tabasqueña de Emanuel Sivilla, creo Sivilla, también se invita mucho a un porro delincuente, ya ahora envejecido, pero sigue siendo un porro delincuente, que es Alfredo Jalife Rame, el supuesto geopolítico que era cómplice del presidente narcotraficante y asesino Luis Echeverría Álvarez, supuestamente como uno de sus informantes. Otro de sus informantes era el pederasta padre Marcial Maciel Degollado, socio de Carlos Slim. Así que, pues si alguien le puede hacer llegar al conductor tabasqueño esta información, pues se los agradecería mucho. Nada de andar coqueteando ni darle espacio a estas personas. Uno se desprestigia incluso pues atendiendo a lo que dice un sujeto de tan mala fama, de tan mal comportamiento como lo es Eduardo Verástegui, Carlos Slim y Alfredo Jalife. Yo no digo estas cosas, esto está en el Archivo General de la Nación, que desclasificó que Alfredo Jalife, cuando era un treintañero, tenía protección especial de los matones narcotraficantes de la Dirección Federal de Seguridad DFS, porque él era un informante contra el catolicismo mexicano al servicio del presidente narcotraficante y masón Echeverría. De ahí viene también, por cierto, la fortuna del perverso Carlos Slim, no solamente del tabaco que mata a 8 millones de personas de cáncer.
no solamente de ser un testaferro de gobiernos criminales, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, todos los demás, incluido Andrés Manuel López Obrador, que le dio 76,000 millones de pesos. Es una mafia a la que pertenecen. Verástegui creo que es originario de Tampico, Tamaulipas, y por eso se conocen. Recuérdese mucho que Carlos Slim fue siempre un patrocinador de los perversos Clinton, de Barack Obama, de Biden, de toda la mafia demócrata contra el presidente Trump. Eduardo pues se ha intentado disfrazar de algo que no es un sujeto muy aprovechado y deben de tenerlo siempre muy al margen. En serio, es un consejo que le doy también para el canal Eloy y Nacho, si es que están o no pagados por Eduardo, espero que no. Todos los que tengan que ver con este movimiento de la nueva derecha, tengan cuidado con Eduardo, porque es un mentiroso, es un homosexual de closet. Bueno, al menos aquí en México se oculta, se modera, pero en Estados Unidos es todo un depravado, y él está jugando con las intenciones de las personas, con las buenas intenciones que puedan tener las personas. No sé qué más pueda decir de este personaje. Se ha intentado montar en el movimiento del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump se toma fotografías con muchas personas, no necesariamente se entiende con este sujeto. ¿Qué más dijo el presidente Donald Trump? Bueno, pues que va a atacar a los cárteles de la droga muy pronto por tierra, que eso es más fácil que por agua. Somalia no es un país. Dijo que también tenían barcos repletos de drogas. Dijo que los suizos se están forrando de dinero, que le va a imponer 30% de aranceles a Suiza por aprovecharse de Estados Unidos, porque tiene un déficit comercial enorme. Suiza dice, pero es que somos un país pequeño, pero pues tienes mucho dinero. Además que Suiza se utiliza para robar. Ya ven que las 113 toneladas de oro que robó Nicolás Maduro a los venezolanos, pues las fue a guardar desde el año 2016 a un banco de Suiza. Bajará las tasas de interés de las tarjetas de crédito porque se han estado aprovechando de los estadounidenses. Es un combate contra la usura y el mercantilismo. Europa se está autodestruyendo. Las farmacéuticas nos han estafado por 30 años de subsidios. Yo creo que esa es de las más importantes que vamos a abordar en este programa, que ya entramos en la parte final. Bueno, yo le he visto y pues parecía que quería lucir como una estrella de películas de acción. Pero bueno, yo le he dicho, a ver, Emanuel, mira que todos los laboratorios farmacéuticos están de acuerdo, porque son muy inteligentes, ya tienen varios años estafándonos, pero han tenido que abandonar todo eso, porque Estados Unidos no quiere pagar por todo eso, y ellos tampoco querían pagar. Bueno, Estados Unidos recupere su dinero. Es por eso que nuestros precios han seguido aumentando de 12 a 15% más que en otros países. Y él me dice, no, pues al 100% lo cubrimos en Francia. Yo pues he hablado mucho con Emmanuel Macron. A mí me gusta él. Es una persona que me cae muy bien y yo he tenido que decirle, pues, a ver, Emmanuel, va a ser necesario que aumentes el precio de esta pastilla. Vas a tener que aumentarlo a 20 o 30 dólares. Tienes que duplicar el precio. Los precios van a tener que triplicarse o cuadruplicarse, cosa que no será fácil. Y me ha dicho, Donald, yo no lo quiero hacer. Y yo le he tenido que decir, sí lo vas a hacer, a 100% seguro que lo vas a hacer. Él me dice, no, me estás pidiendo que duplique los precios. Y yo le he dicho, Emanuel, estás aprovechando de Estados Unidos desde hace 30 años con ese medicamento. Vas a tener que hacerlo, no tienes opción. Y estoy 100% seguro de que lo vas a hacer. Y él me dice, no, que no lo voy a hacer. Tus precios van a duplicarse o triplicarse porque vas a tener que ajustarte a los precios de Estados Unidos. Si tú te ajustas a los precios de Estados Unidos, nosotros vamos a bajar un poquito. En vez de ser 130 dólares, van a ser 110. Y entonces vas a tener que aumentarlo quizás hasta 20 o 30 dólares, no más que eso. Y él me dice, no lo vamos a hacer. Y yo le digo, esta es la historia, Emanuel. Si lo vas a hacer, lo vas a tener que hacer rápido. Vas a tener que imponer 25% de aranceles en todo lo que le estás vendiendo a los Estados Unidos. Eso lo voy a instaurar yo, en realidad. Y yo lo que te voy a instaurar son precios 10 veces más grandes de lo que te estoy anunciando. Y él me dice, bueno, sí, Donald, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer.
Y pues en promedio me ha tocado 3 minutos con él. Y 3 minutos lo he hecho con otros países. Y me han dicho lo mismo. No lo voy a hacer. Y yo les digo, tienen que duplicar el coste. Y les digo así, claro, porque es que nos han estado estafando durante 30 años en la industria farmacéutica de Estados Unidos. Y nos dicen, pues no, que no lo queremos hacer. Y de esa manera, pues, se rehúsan en hacerlo. Este caso se ha repetido con varios países y este es un asunto también de seguridad nacional. La cuestión es que no vamos a subsidiar a todos los países del mundo. Todos los países tienen que decidir hacerlo. Nosotros, que somos la nación más fuerte en este momento, pues vamos a estudiar el caso por caso a todos los países del mundo. Entonces los precios van a reducirse próximamente en un 90%. Obviamente no puedo hablar de un 100%, pero todo dependerá cómo los países se comporten y también las noticias falsas, cómo reacciona la bolsa de valores. Yo pienso que los precios van a reducirse ampliamente en todas las naciones y eso lo vamos a hacer sin los aranceles. Luego de haber perdido $3,000 millones bajo la administración de Biden, pues en Estados Unidos hemos llegado a un alto nivel de propiedad de viviendas en los Estados Unidos. Es algo. Bueno, Nosotros ahora entenderán por qué los medios de comunicación no quieren reproducir las declaraciones del discurso del presidente Trump en el Foro Económico Mundial. Fue a decirles que se han estado estafando al mundo por 30 años. Muchas de las cosas las dice de forma cortés, sin decir aquí esto es lo importante, pero ahí está detallado. Ya para finalizar, ¿a dónde nos vamos? Tema muy importante, bueno, pese a ser prisioneros de la dictadura de Nicolás Maduro, bueno, cuando estaba todavía Nicolás Maduro, pues la presidenta Claudia Sheinbaum no pide la libertad para, son 3 mexicanos que están secuestrados aún en Venezuela. El día de ayer el presidente Donald Trump ha exigido que se libere a todos los presos políticos. El diario dice, familiares de 3 mexicanos detenidos en Venezuela denuncian violaciones a sus derechos humanos. Los familiares de 3 ciudadanos mexicanos detenidos en Venezuela desde octubre de 2025 aseguran que el arresto se llevó a cabo de manera arbitraria sin derecho a la defensa. La madre de Juan Diego Salvador Gómez Toral, también Rosalía Toral Peña, aseguró que su hijo y otros mexicanos como Gladys Orellana Martínez y Gustavo Domínguez Orellana no tienen antecedentes penales. Yo tengo 73 años de edad, mi esposo 81, nuestro hijo es una persona muy trabajadora igual que la señora que llevó a su hijo para que aprendiera el negocio y ahora están ahí detenidos. Ellos son empresarios y van a invertir en Venezuela, aseguró en una entrevista a Infobae el lunes 19 de enero. Y es que precisamente es lo que ocurre en un país narco como Venezuela o México. Ellos iban a invertir y los extorsionó seguramente la Guardia Nacional Bolivariana y si no, pues les siembran droga o algo. De acuerdo con Torral, Peña, es Toral, aquí se habrán equivocado, porque yo he escuchado el apellido de Toral, es Toral. A los mexicanos los acusan de estar involucrados en la Operación Margarita, causa que también relacionan con militares de la Fuerza Armada Bolivariana. El venezolano estadounidense Andrés Ibarz, presuntamente involucrado en la misma operación, ya salió en libertad gracias a Donald Trump el 13 de enero de 2026. Si es por la misma causa, pues entonces ellos también deberían de salir. ¿Dónde está Claudia? Pues los comentarios sí, ¿dónde estás, maldita? Que no te vemos exigiendo la libertad de los mexicanos. ¿Qué más teníamos por aquí? Es una nota nada más es una nota importante. Hay que atesorar mucho nuestro tiempo. Y para todo lo demás, pues ya sabes, suscríbete a mi canal de WhatsApp para que te lleguen todas las notificaciones de las noticias, fotografías, videos, imágenes en tiempo real. En el caso de YouTube, pues hacemos este programa que es Pieza Central. Esto es importante. Miren,
¿Quién es? Es Alicia Bárcenas, representante de Claudia Sheinbaum junto con Altagracia Gómez. Las envió al Foro Económico Mundial. Ella no quiso ir en persona y la mandó para abrazarse, para reunirse con el hijo de George Soros, Alex Soros, el heredero de la Open Society Foundation, el que es ateo, es un judío reformista, es un judío Illuminati, que está impulsando precisamente todo este odio de sexos, las uniones LGBT, la nueva escuela mexicana que enseña pornografía homosexual a los niños, a practicar brujería, haciendo grimorios o libros de las sombras, pero eso como una actividad extracurricular. Los ponen a hacer invocaciones de la madre tierra, cosas extrañas. El odio de clases, a venerar a los criminales de la Revolución Mexicana. Bueno, pues aquí puedes ver a Alicia Bárcenas con ese corruptor de la infancia. Este es un degenerado, además, en su vida personal. Y acá, si se me permite recordar también a la derecha diario, pues Alicia Bárcenas con el narcotraficante Nicolás Maduro. Alicia Bárcenas, en esta ocasión, en la foto que les estoy presentando, fue a Venezuela a firmar un acuerdo que se llamaba el acuerdo o el programa Vuelta a la Patria, que en su momento critiqué muy amargamente porque resulta ser que ese proyecto de Vuelta a la Patria es dar 11,000 pesos mexicanos a Nicolás Maduro por cada venezolano que fuera deportado de los Estados Unidos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y yo por qué? O sea, nosotros, ¿por qué tendríamos que estar pagando 11,000 pesos por cada venezolano deportado? Y esta otra es digna para cerrar con el programa, pues el periodista español Javier Negre fue el encargado especial de ir al Foro Económico Mundial para cubrir la gira del presidente Donald Trump en dicho foro. Él tiene la acreditación como un periodista oficial aceptado en la Casa Blanca. ¿Y a quién creen que intentó entrevistar? Pues a Lex o Alexander Soros, el mismo que acabamos de ver con Alicia Bárcenas. Sí sabe quién es, o sea, tan solo lo vio y le corrió, sí sabe quién es, porque Alexander Soros, junto con su padre George Soros, pues operaban una organización que es el Instituto Poynter, que era el que le daba incluso órdenes a la CIA y al FBI durante el gobierno de Biden para censurarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en cualquier red social menos en Telegram porque no es norteamericana. Aquí fue el momento en el que se lo encuentra frente a frente, cara a cara, y pues el sujeto nada más huye. Hello, Alex. Can I make you a question? Yes. Are you happy to be in Davos? We are journalists. From where? Yeah, from USA. Yeah. Are you happy promoting the En socialism vez and de the woke responderle, le agenda? dice, ¿eres periodista, Are you pero de happy? dónde? Please, get away, promoting get the away, communism get away. in New York socialism? Are you happy with Trump? Who are you? Are you promoting the socialism? Well, who are you? I'm promoting the legal immigration all over the world. Bye. Pero la cobardía, ¿no? O sea, Alexander Soros se oculta detrás de una mujer. ¿Qué hace Alexander Soros como para estar presente en el Foro Económico Mundial? Que además el Foro Económico Mundial, sí, vimos la participación de funcionarios electamente democráticos como el presidente Trump, pero en su mayoría son personas que no ocupan ningún cargo público, que no fueron elegidos por nadie y van a ese foro a determinar qué nos va a pasar en nuestras vidas en los próximos 10 años, 20, 30 años. We are journalists. Soy periodista, ¿de dónde? Yeah, from USA. No, pues eso nunca se pregunta. Es periodista nada más, responde. Are you happy Sí, de Estados promoting the Unidos, ¿estás contento con el socialismo y la agenda woke woke? agenda? Are you ¿Quién eres tú? Le pregunta a esa mujer. No, por favor, aléjate, promoting aléjate. the communism in New York socialism? Bueno, pues así como llegamos al final de este espacio. Gracias por haber estado aquí, gracias por acompañarme, gracias por tu apoyo. Vamos a cerrar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te gusta este programa, compártelo, dale me gusta y comenta. Hasta la próxima.